Señor. Necesitamos, Señor, de tu sabiduría, de tu inteligencia y de todo lo que tú tienes, Señor, para darnos por medio de tu palabra, Señor. Te pedimos que tú, Señor, abras los cielos de sabiduría, Señor, para nosotros. Porque mucha gente, hijo tuyo, no están aquí, Señor, no porque estén desconsolados. Muchos no están aquí, Señor, porque no han decidido simplemente y están en duda, Señor. Padre Santo, te pedimos que tu palabra, tu voz misma, tú mismo, Señor, hables a nuestra vida, Señor. Y la renuevas tanto que seamos capaces, Señor, de tomar decisiones por ti. Solo tu palabra puede hacer esto, Señor, y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Tal como decía la hermana Carmen en su oración, el que es amigo de este mundo es enemigo de Dios. Y el que es amigo de Dios se constituye enemigo del mundo. Hay que tomar decisiones drásticas, hermanos, muchas veces. Y eso es lo que a veces mantiene a los que conocen a Dios temblorosos y no decididos. Y es porque una decisión drástica, no una simple decisión, sino porque una decisión drástica no se ha tomado. Y yo quiero que pongamos bastante atención en la palabra del día de hoy, porque siempre, como lo hemos dicho, primero el Señor nos habla a nuestra vida lo que tenemos que comunicar, y muchas veces lo que les llega a ustedes en 15, 20 minutos, media hora, lo que dure, está ya trabajado y les llega hecho. Pero el trabajo anterior, porque uno no es una persona con dotes sabios, digamos, elevados al nivel de Dios, no, es un trabajo, hermano, porque a veces uno no entiende qué es lo que Dios quiere decir. Por lo menos a mí me pasa seguido eso, y yo quiero que ojalá me entiendan así como a mí me costó entenderlo. Vamos a empalmar el versículo base de siglos antes de Cristo, que está en Éxodo, ¿no es cierto? Y lo vamos a empalmar con algo que también pasó el siglo I, mientras el Señor pisaba esta tierra, y cómo nos puede servir ahora que estamos en el 2022. Vamos a hablar de dinero, de gobierno, de política, de economía y de redención. Vamos a ir al versículo base que está en Éxodo, el 30, del 11 al 16. Pongamos atención. Habló también el Señor a Moisés diciendo: cuando hagas un censo de los hijos de Israel para contarlos, cada uno dará al Señor un rescate por su persona cuando sean contados, para que no haya plaga entre ellos cuando los hayas contado. Esto dará todo el que sea contado, medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 higueras. Medio ciclo es la ofrenda al Señor. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda al Señor. El rico no pagará más, ni el pobre pagará menos del medio ciclo, al dar la ofrenda al Señor para hacer expiación por vuestras vidas. Tomarás de los hijos de Israel el dinero de la expiación y lo darás para el servicio de la tienda de reunión, para que sea un recordatorio para los hijos de Israel delante del Señor, como expiación por vuestras vidas. A los hombres de 20 años hacia arriba eran los que estaban calificados para entrar al ejército. Por eso era de 20 años hacia arriba. Dice: no dará más el rico ni menos el pobre. Quedémonos con esos conceptos. Y habló el Señor a Moisés diciendo una orden que hiciera un censo. Un censo se entendía en ese tiempo que ponía en riesgo de plaga al pueblo de Israel porque indicaba dominio. Solo podía dar la orden de censar o de enumerar el que era el dueño de algo. Por eso le pasó a David lo que le pasó, ¿no es cierto?, cuando se le ocurrió tomar un censo sin que el Señor le haya dado la orden. ¿Ya? El pensamiento era de que un hombre tenía derecho a contar solamente lo que era propio. Yo podía contar, por ejemplo, las cosas que tengo en mi casa porque son mías.
pertenecía a Israel, Israel le pertenecía a Dios. Israel no le pertenecía a Moisés, Israel le pertenecía a Dios. Israel no le pertenecía a David, Israel le pertenecía a Dios. Nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos a Dios. Vamos siguiendo la idea, ¿no es cierto? Entonces, si se realizaba un conteo, un censo, sin que Dios diera la orden, se entendía, daba la idea de que el pueblo tenía de dueño a un rey, a un faraón, ¿no es cierto?, a quien fuera, pero que no era su dueño el Señor. El dinero del rescate o de la redención que se daba, que estábamos hablando en Éxodo, decía claramente este lema: todos le deben a Dios y todos están obligados a Él. Por eso había que dar esta platita, pero era mínima. En ese tiempo es bien difícil calcular el monto de ese siglo, pero se entiende más o menos que era como de 500 pesos en el día de hoy. Después esto fue cambiando, pero en ese tiempo era mínimo. El rico no pagará más, ni el pobre pagará menos. Mira el contraste con lo que se vive el día de hoy. El rico tiene que pagar más impuestos y qué sé yo. Ahí habla de que el Señor es imparcial. Aquí estábamos hablando de algo espiritual. El pueblo tenía que reconocer, fuera rico, fuera pobre, que le pertenecía a Dios. Y yo hago un recuerdo una vez al año pagar esto, que yo, Señor, te debo todo. Eso era lo que hacía el pueblo de Israel. No para que el Señor se acordara, el Señor es para el recordatorio del ser humano. Yo te pertenezco, Señor, y ahí está una vez al año. Todo lo anterior se estaba hablando en relación al tabernáculo, que era simbolismo de lo que venía después, de Cristo, el nuevo pacto. Este impuesto del rescate es el mismo que vamos a ver ahora, que se fue modificando, porque el ser humano modifica las cosas con los siglos de los siglos. Pero es el mismo que se daría en el templo y que vamos a ver ahora el nuevo texto. Marcos 12, del 13 al 17, y dice así, sin olvidar lo que leímos de Éxodo. Y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para sorprenderle en alguna palabra a Jesús. Y cuando ellos llegaron le dijeron: Maestro, sabemos que eres veraz y que no buscas el favor de nadie, porque eres imparcial. Se repite el contexto: imparcial, ni el rico pagará más, ni el pobre pagará menos. Eres imparcial y enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Es lícito pagar el impuesto al César o no? Recordemos que los que le estaban ahí tentando eran los fariseos y los herodianos, dos grupos religiosos políticos de la época. Los fariseos, ¿no es cierto?, eran los que andaban a la colita ahí queriendo hacer el bien, dándoselas de puro, ¿no es cierto?, pero que tenían bien poco. Hipócritas le llamó el Señor. Y los herodianos eran los que andaban lamiéndole los zapatos a Herodes y al César de turno. Ellos dos se juntaron para ir a hacerle la cacería al Señor. ¿Qué querían hacer en ese tiempo? Pillarlo, pues. ¿Para qué? Para matarlo. Y ahí dice claramente, lo enviaron para sorprenderle en alguna palabra. Entonces, ¿es lícito, es legal pagar el impuesto, le decían? ¿Pagaremos o no pagaremos? Pero él, dándose cuenta de su hipocresía, les dijo: ¿por qué me estáis poniendo a prueba? Tráiganme un denario para verlo. Seguro el Señor no sabía, ya sabía todo. Tráiganme un denario para verlo. Se lo trajeron y él les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y ellos le dijeron: del César. Entonces Jesús les dijo: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ahí los aniquiló. Eso lo pongo yo, porque dice: y se maravillaron de él. Este impuesto es el mismo que estábamos hablando, y la palabra impuesto viene del latín census. Significa lo mismo. ¿Cómo empalmamos estas dos cosas? El impuesto hace de nuevo relación a un vasallaje, a servidumbre, que yo le pertenezco
incluyendo al pueblo judío, que siempre fue una teocracia. ¿Cómo se sentían ellos sujetos a un imperio pagano? ¿Cómo nos sentimos nosotros los cristianos sujetos a imperios paganos? A los judíos les desagradaba en gran manera pagarlo, y no porque fuera alto, porque en este tiempo, en el primer siglo, era un poquito más, pero era mínimo. Era el sueldo de un día de un jornal al año. Poco. Se podía pagar. Pero no era por eso, era por lo que significaba este impuesto. Significaba, para su creencia, ¿no es cierto?, teocrática, de que Dios es su rey, su gobernador, su dueño, su todo, pagarle a alguien que te está contando y que te cuenta como suyo, no como Dios. Entonces los judíos tenían esto adentro. ¿Cómo? Si nosotros somos del Señor, ¿por qué le tenemos que pagar un impuesto a un imperio pagano si no somos de ellos? Pero estamos. Legalmente estaban bajo el yugo del imperio romano. Y esto era, para ellos era como la negación de que Dios era su rey. Y la pregunta que se le hace a Jesús es si es lícito en relación a qué ley. Cuando usted le diga, y si alguien le pregunta por ahí en la calle, ¿es lícito, es legal esto de tal cosa que se esté dando ahora? Porque hay cosas que son legales, la esclavitud fue legal. ¿Y es buena? No. En relación a qué ley se le estaba preguntando al Señor, porque en base a la ley romana vigente había que pagarlo. Claramente lo querían pillar por el lado de, es legal, pero bajo la ley de Dios, que paguemos este impuesto que los hace ver a ustedes como siervos del imperio romano y no siervos de Dios. Eso se le está preguntando en el fondo. ¿Y cómo amistamos esto? Que les dije, el impuesto, el ser, decir, somos nuestro dueño del imperio romano o es Dios. Esto era lo que le estaban preguntando al Señor. Y la moneda que vamos a ver ahora hace mención al texto. Los judíos les daba rabia esta cuestión. Miren lo que decía la moneda. Por un lado decía sumo sacerdote. ¿Cómo le dice a un judío darle el impuesto a un imperio pagano que es tu dueño y que dice la moneda sumo sacerdote? Y al otro lado, Tiberio, hijo del dios Augusto. O sea, ¿cómo empalmamos esta cuestión para un judío? Reconoce al dar la moneda que te censan, ¿no es cierto?, que eres hijo de un imperio pagano, y está reconociendo a otro dios con minúscula que es hijo, porque para el imperio romano los césares eran dioses, o hijos de dioses, o dioses chicos, mini dioses, dioses con minúscula, pero dioses. Ahí estaba la lucha y lo que no se entendía. ¿Por qué? No harás imagen y no adorarás otros dioses. Dos mandamientos que se pasaban a llevar para el judío al dar el impuesto. Y esto más encima se lo preguntaron a Jesús en época de Pascua, cuando se celebraba. ¿Qué cosa se celebra en Pascua? ¿Los judíos celebran Pascua? No Navidad. La Pascua, el Pesaj. Cuando el Señor los liberó de otro imperio que los avasalló, Egipto. O sea, imagínense cómo estaban ellos ahí con esa sensación de nacionalismo. Todo esto ocurría en ese momento. La pregunta es, ¿qué pasaría si a nosotros, y qué ocurre en redes sociales, en conversaciones de trabajo con gente no cristiana, si ustedes le preguntan, esta misma pregunta que le hicieron al Señor, ¿qué piensas tú de tales leyes que se están haciendo? ¿Es lícito o no es lícito? ¿Cuál sería su respuesta? Y es más, ¿cuál sería su sentimiento? Porque hoy en día la gente por vergüenza o por miedo no es ni chicha ni limonada. Y los políticos hoy en día quieren quedar bien con Dios y con el diablo, ¿sí o no? Y más encima, cristianos que no estudian bien comienzan. No, si Jesús estaría de acuerdo con esto, ¿por qué tal cosa? Si Jesús estaría de acuerdo con eso, si Jesús no es de derecha ni de izquierda, Jesús es Él, es Dios.
después, cuando se destruyó en el año 70, el templo de Jerusalén, fue por lo mismo que comenzó la revuelta el año 66 y en el 70 lo derrumbaron. Por lo mismo. No era algo menor. Si Jesús decía que era legal, que respondía esa respuesta y decía sí, hay que darlo, quedaba por rebelde y traidor ante su pueblo y por blasfemo. Si decía que había que dar, que no había que darlo, quedaba como una persona que estaba armando una revuelta. Había que matarlo. O sea, no había solución posible, lo mataban por sí y por no. Pero aquí viene la maravillosa respuesta del Señor. Yo no sé, hermano, si a usted le pasa, pero yo cada vez que leo sabiduría de Jesús me siento cada vez más tonta. Se me hubiera ocurrido responder eso. Pero por eso estamos aquí, para que la palabra nos instruya y nos ayude a ser más inteligentes para la vida. Política y religión siempre nos separa y divide. Mire lo que hizo el Señor, no separó ni dividió. Respondió sabiamente, pero con la verdad. ¿Cuál verdad? La de él, pues. Si no hay otra, o para nosotros no debería haber otra. No salió del paso nomás. Dijo, el original no dice den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El original dice, devuelvan al César lo que es de César y devuelvan a Dios lo que es de Dios. Y aquí los aniquiló. Aquí nos da la respuesta que tenemos que tener nosotros como cristianos frente a discusiones acaloradas de política. Muchos cristianos doctrinados y se acaloran en discusiones. Bueno, ¿estamos en el mundo o somos del mundo? ¿Cuál es la decisión drástica que hay que tomar? Aquí Jesús reconoce la legitimidad del gobierno. Punto 1, y hay que tenerlo claro. Reconoce la legitimidad del gobierno humano de turno. Dice Romanos 13, que no está puesto. Todos conocemos, ¿no es cierto? Romanos 13 cuando dice te voy a decir, que los gobiernos están puestos por el Señor. Amén. Así es, Señor. ¿Y qué dice Pablo? Que le debemos respeto y sometimiento a la autoridad, ¿o no? Así es. ¿Y en qué época Pablo dijo esto? ¿Quién estaba gobernando en la época de Pablo? Nerón, emperador, el despiadado, desequilibrado. Lea usted una biografía corta de Nerón, era el tipo más sádico, inmundo que podía haber. Y despiadado y loco, ese era el que los gobernaba, un despiadado y un loco. Igual que en varios países actualmente, gobierna un despiadado, necio y loco, y desequilibrado. Y Pablo, en ese tiempo y con ese gobernante, dijo, versículo 6, capítulo 13, Romanos, paguen impuestos. O sea, sométase al gobierno de turno. Si usted tiene que pagar impuestos, páguelo. Si los impuestos suben, páguelo. Ore al Señor para que lo ayude, pero páguelo. No ande reclamando, páguelo. No se acalore en discusiones. Páguelo, devuélvale a César lo que es de César. Si sube la benzina, Señor, ayúdanos a pasar este, Señor, ayuda a los gobernantes, señores, pero páguelo, devuélvale a César lo que es de César. No ande peleando por redes sociales ni personalmente con la gente, porque usted es hijo de Dios y su dueño es Dios, no es gobierno de turno. Amén. Señor. Pero devuelvan a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué es lo que hay que devolverle a Dios? Porque hay un poder superior al César, hay un poder superior al presidente de turno, que los reyes que gobiernan acá, y ese es Dios para nosotros. Es mucho mejor, hermano, que haya un mal gobierno a una anarquía y una crisis de guerra civil. Así es, Señor.
Porque aunque el gobierno de turno sea malo, Dios lo puso ahí porque todos creemos que Dios es soberano. Lo que pasa es que los gobiernos están hechos para frenar la maldad, pero ellos no se dan cuenta. Si ellos no saben que Dios los tiene puestos ahí. Dar al César lo que es del César. ¿Y qué es lo que hay que devolverle a Dios? Igual que la moneda, lo que lleva su imagen. Génesis 1:27. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios nos creó. Varón y hembra nos creó. Démosle a Dios la imagen. ¿Cuál es? La que imprimió en nosotros mismos. Eso es lo que tenemos que devolverle al Señor. Amén. Todo lo que somos nosotros. Denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Nosotros mismos. Nuestra vida por completo. En lo que nosotros podamos. En los dones que nos dio. Eso tiene que darle a usted. Lo que Dios le dio a usted, devuélvaselo al Señor. Amén. Por eso el pago del tributo de Éxodo 30 me llama la atención el capítulo completo. ¿Sabe que esto del impuesto está entre medio de otras cosas santas del tabernáculo? Primero está el incienso que representa la oración que sube al Señor. Después de esa oración en conjunto de la iglesia venía el impuesto, o sea, yo reconozco que soy tuyo. Después venía el aceite, el Espíritu Santo que cae sobre su iglesia. ¿Por qué tenía que estar en medio? Porque para que venga el Espíritu Santo, primero la oración, luego el reconocimiento que Dios es nuestro Señor. Todo el capítulo de Éxodo 30 representa el hoy, cómo debe ser. Y mire lo que dice Primera de Pedro 1:17 al 19. Si invocáis como Padre a aquel que imparcialmente, otra vez ese contexto, imparcialmente, ni el rico pagará más, ni el pobre pagará menos. Tú que miras imparcialmente y juzgar a quién, te le decían los herodianos, los fariseos, y ahora. Y si invocáis como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. O sea, condúzcanse con temor mientras estén en la tierra, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como el oro y la plata. No fuisteis redimidos como en la antigüedad con la moneda. No fuisteis redimidos con esa moneda, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin mancha. Y sin mancha la sangre de Cristo. ¿Se da cuenta cómo hemos ido avanzando? No tenemos que dar un recordatorio. La sangre de Cristo lo hizo por una vez y para siempre. Y se adueñó de nosotros y nos marcó con su Santo Espíritu. Entonces, ¿quién es su dueño? Tome la decisión, pero drástica. No venga aquí a sentarse y por fuera anda armando puro atado y no se decide. Bueno, ¿cómo es la cosa? ¿El gobierno de turno es el que me da a mí mis opiniones o es la ley de Dios? Y se lo voy a decir clarito porque parece que no se entiende. Si a mí me preguntan unos herodianos, ¿no es cierto?, unos fariseos modernos, y me dicen, ¿qué opina usted del aborto que se está aprobando? ¿Qué opina usted de estas leyes que se están aprobando y que van en contra de la palabra de Dios? ¿Qué tengo que decir yo? ¿Que apruebo o que rechazo esa idea? ¿Quién es su dueño? Dios. ¿O el gobierno de turno? Dios. ¿Dónde está el cuestionamiento? ¿Por qué me demoro en responder entonces? Si para un hijo de Dios que es sellado y que usted es contado, es censado por Dios como Él es su dueño, la respuesta es simple. Todo
le caiga bien, le caiga mal, lo encuentre bonito, lo encuentre feo, lo encuentre simpático, lo encuentre como lo encuentre, es irrelevante al presidente o gobernante de turno. No estamos hablando de simpatías, no estamos hablando ni siquiera de que sea un familiar mío. Esas son decisiones drásticas, porque si hasta la mamá, el papá, el esposo, el hijo viene y me dice no, porque abortar no es tan malo, lo siento, pero mi dueño es Cristo y la ley está puesta aquí en mi corazón. Esas son decisiones drásticas que se deben tomar. Aquí está mezclando el Señor política y religión con su respuesta. Dar al César lo que es del César. Devuélvele al gobierno de turno lo que le está pidiendo mientras sea la legalidad. Pero a Dios lo que es de Dios. Tu fidelidad, mi fidelidad tiene que estar con el Señor. El gobierno eterno y que no pasa. Porque Dios cuando dijo, soy luz, es luz. No es sombra ni a medio ni tenue. No. Si Dios es amor, no es desamor ni amor a media. Es de una línea. Por lo tanto, si usted dice que su dueño es Cristo, no tiene nada más que dudar con los gobiernos de turno. Es así de simple. Y si usted todavía tiene cuestionamiento y cosas raras que todavía no le caben en la cabeza, pídele al Señor que le conmueva con su palabra. Porque no va a haber ser humano que le cambie su opinión si usted no toma la decisión drástica, que sea el gobierno de Dios el que lo gobierna a usted, a sus decisiones, a las opiniones que tenga. Y no va a tener miedo de decirla afuera. ¿Cómo es posible que no seamos así, ni chicha ni limonada, como se dice vulgarmente? Estamos aquí en Chile, por si nos están escuchando en otro lado. Ser ni chicha ni limonada significa ser tibio y cobarde, no atreverse a dar una respuesta. Y así decimos que cuando venga los tiempos malos, tribulaciones, guerra, no, si nosotros morimos por el Señor, pero si se nos hace de repente decirle a un amigo lo que pensamos. Por eso que el diablo se aparece, que es un espíritu chico, no me listo, 2 días sin dormir. Porque es la verdad, pero no, somos valientes, somos cobardes, hermano. Si usted no toma la decisión drástica de perder amigos por dar una opinión que es la ley de Dios, estamos mal. Porque no crea que porque usted recibió al Señor es salvo y está listo. Nosotros en esta iglesia creemos claramente que la salvación es hasta el día que se muere y usted tiene que lucharla día a día. Nos vamos con este tema, con la claridad de que usted, el Señor, entre comillas, metafóricamente, lo censó. Gloria a Dios. Y lo censó, y usted, como es un adulto ya, que toma sus decisiones claras, como decía eso, de más de 20 años, una persona madura, usted dijo, usted, Señor, es mi dueño. Amén. Y lo recuerdo, no una vez al año como se daba acá, sino como se hacía al prender el incienso, los sacerdotes, en las mañanas y todas las noches. O sea, su oración de reconocimiento que el Señor es su dueño tiene que ser cada día, todas las mañanas y todas las noches, mínimo y a cada momento. Y recuerde que el gobierno de turno, usted devuélvale al César lo que es del César, la legalidad que se debe regir en un país, un orden, un cristiano ordenado, un cristiano sometido a la autoridad, pero su fidelidad y lealtad primera es al gobierno del Señor. Y con esa claridad nos vamos. El primer gobierno es del Señor. Vamos a darle gracias al Señor. Padre Santo, te agradecemos, Señor, esta tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder entender tu escritura para que nos sirva, Señor, para la vida misma. Ayúdanos con tu sabiduría, Señor. Danos de tu sabiduría y tu inteligencia, Señor, para poder vivir esta vida, para poder saber qué hacer, cómo conducirnos, Señor, ante tiempos malos que se vienen, Señor. Porque los gobernantes no te están siguiendo ni
Ayúdanos a ser un pueblo tuyo, Señor, que vive en grandes imperios paganos, Señor. Ayúdanos a mantenernos, Señor, en un camino contigo, pese a estos gobiernos que son paganos, que son sin ley, Señor. Ayúdanos a conducirnos, Señor, en esta vida, en este mundo de pecado, Señor. Porque nosotros estamos de paso, Señor, y creemos que vamos a gobernar contigo un día, Señor. Pero te necesitamos en esta tierra, porque no somos tú, Señor. Tú respondiste con 10 palabras y aniquilaste, Señor, con esa respuesta. Ayúdanos a nosotros, Señor, a ser sabios, a saber conducirnos con gente mala a nuestro alrededor. Y a veces gente que no es tan mala, pero gente que tiene otra ley en su corazón. Ayúdanos a nosotros a cambiarlos a ellos y no ellos a nosotros, Señor. Que tu ley, Señor, como tú dijiste, ya no tenía que estar en piedra, sino en nuestros corazones, Señor. Padre Santo, te agradecemos esta tu palabra, Señor, y te pedimos tu bendición para poder hacerla en nuestra vida, Señor, tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén y amén.